El pasaje de hoy es San Marcos 4, versículos 13 al 20. Leamos juntos. Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60, y a 100 por uno. Amén. Compartiré el mensaje de esta mañana bajo el título, El discípulo, poniendo la palabra en su lugar. Ayer, en este mismo tiempo, hablamos sobre la actitud hacia la palabra. Dije que no es que Jesús diera la palabra a algunos y guardara silencio ante otros. Jesús ya había predicado la palabra del Señor de manera justa, en medio de una gran multitud. Les dije que no es que no podamos escuchar porque Él no hable, sino que no podemos escuchar porque no tenemos un corazón para oír, a pesar de que Él ha hablado. De esta manera, la actitud con la que escuchamos la palabra determina nuestra fe. Es importante tener una actitud de mayor anhelo por la palabra, una disposición a obedecer cualquier palabra que se nos dé, y una postura de recibirla con un corazón abierto. La actitud de los de afuera no es así. Ellos eran los que, viendo, no percibían, y oyendo, no entendían. También nosotros, a menudo, después de leer la palabra de Dios, la palabra escrita, y de escuchar el sermón predicado, intentamos juzgarla según nuestros propios criterios y seleccionarla según nuestras preferencias. Esta no es una buena actitud de fe. Tener pensamientos como, esta es una buena palabra, o esta es una palabra incómoda de escuchar, ya es una actitud en la que me coloco por encima de la palabra. A esto, en otras palabras, se le llama orgullo. La palabra es simplemente la palabra de Dios. No soy yo quien juzga la palabra, sino que debo permitir que la palabra me juzgue a mí. Solo así, podremos vivir una vida de fe adecuada y navegar correctamente por este mundo oscuro. El orgullo espiritual se determina por la actitud hacia la palabra de Dios. Les dije que es sumamente importante en la fe saber ponerse debajo de la palabra, diciendo, habla, Señor, que tu siervo oye, y tener una actitud de obediencia y receptividad. En el pasaje de hoy, esta actitud hacia la palabra se manifiesta de manera concreta. En el versículo 14, Jesús nos enseña que sembrar la semilla es sembrar la palabra. Repito, no es que no demos fruto porque no se nos siembre la palabra. Debemos recordar que la palabra fue sembrada en todos, pero debido a las diversas condiciones de la tierra, algunos dan fruto y otros no. El pasaje clasifica la tierra en 4 tipos: junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. El primer estado de la tierra es junto al camino. El versículo 15 dice que junto al camino se refiere a aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La palabra más importante aquí es enseguida. El camino es un lugar duro, por lo tanto, no permite tiempo para acoger la semilla, ni un poco de tiempo para que crezca, ni un poco de espacio. Nuestra actitud al escuchar la palabra también puede volverse así de dura. Debemos vivir siempre con cautela. Especialmente, habrá quienes sientan que la palabra no entra en el lugar de su vida, sino que se queda en la superficie. Estas son las personas que tienen un corazón como el camino. No importa qué buena palabra se escuche, incluso si es Jesús quien predica, esa palabra no penetra en el interior, sino que simplemente se queda en la superficie, como el agua y el aceite. Podrían pensar, ¿cómo se puede vivir escuchando palabras tan anticuadas? O, he vivido y sé que no se vive solo según la palabra. Eso no me beneficia en nada en mi vida.
Esta es la mentalidad de quienes tienen un estilo de fe, tipo camino. Una situación a la que se debe prestar especial atención es cuando alguien, que no era así antes, se vuelve duro como el camino. Hay muchos casos de personas que buscan a Dios con fervor y anhelo, viven una vida de fe diligente, asisten bien a los cultos de madrugada y a todos los servicios, pero una vez que se vuelven prósperos, una vez que Dios resuelve sus problemas, su corazón se endurece sin darse cuenta. Entonces, ¿qué hace Dios en esa situación? ¿Qué creen que haría Dios? ¿Podría quitarles la abundancia que les dio? ¿No es natural que lo hiciera? Para nosotros, es una bendición mucho mayor estar en el lado de Dios con escasez que vivir en abundancia en el lado opuesto a Él. Debemos vivir confesando esto claramente. Es una bendición mucho mayor para nosotros estar en el lado de Dios con escasez que estar en el lado opuesto a Él con abundancia. Les pido que examinen si hay alguna parte de su corazón que se ha endurecido, reflexionando si no eran así antes. Así como se ara y se remueve un campo para ablandarlo, antes de sembrar, les bendigo en el nombre del Señor, para que remuevan y aren el campo de su corazón, para que puedan acoger suavemente la palabra de Dios. A continuación, el segundo estado del campo es en pedregales, y el tercero es entre espinos. Ambos casos acogen la semilla por un tiempo, pero no llegan a dar fruto. Esto se debe a que, aunque brota y crece, y tal vez echa algunas raíces, se detiene a mitad de camino. El versículo 17 dice que los pedregales, aunque no pueden echar raíces profundas, resisten por un tiempo. Sin embargo, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan enseguida. Estos son como la semilla sembrada en pedregales. Los pedregales pueden esconder la semilla entre las piedras, pero como carecen de humedad, se calientan y se enfrían fácilmente. Esto puede verse como una forma de fe con altibajos emocionales. Para que la palabra sembrada dé fruto, uno debe saber soportar las tribulaciones y persecuciones externas. Esto significa que hay que saber perseverar. Hay quienes reciben la palabra con gozo y participan con fervor en el servicio de la Iglesia por un tiempo, pero son influenciados por las circunstancias. Se quejan diciendo, ¿por qué es así esta reunión? ¿Por qué es así esta situación? ¿Por qué es así la situación que estoy viviendo? Y simplemente se van. Son personas que reciben la palabra con alegría en situaciones alegres, pero cuando enfrentan situaciones difíciles, abandonan la palabra y se apartan. No pueden retener la palabra hasta el final. Son personas que van y vienen según las circunstancias. Los versículos 18 y 19, que hablan de los espinos, son similares a los pedregales. Si los pedregales representan problemas externos, los espinos representan conflictos internos. Es el caso en que surgen preocupaciones, angustias o codicias dentro de uno mismo. Aquí, mientras la semilla crece, también crecen los espinos. Sientes que tu fe está creciendo poco a poco, pero en tu corazón también crece el resentimiento, la insatisfacción como espinas, y la codicia como espinas. Este es ese estado. El versículo 19 describe el caso en que los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, se convierten en espinos que impiden que la semilla eche raíces, crezca y dé fruto. Las preocupaciones, las tentaciones y las codicias crecen en el corazón e impiden que se llegue al punto de dar fruto. Debemos examinar bien qué está creciendo en nosotros junto con la palabra cuando la escuchamos. Debemos ser capaces de reflexionar siempre sobre nuestro corazón y preguntarnos si no está creciendo junto a ella un sentimiento de resentimiento, si no se está acumulando alguna insatisfacción, o si no está creciendo la codicia, el deseo de ser reconocido o el deseo de destacar en comparación con los demás. Un discípulo de Jesús es alguien que considera la palabra como el valor supremo en su vida. Si en lugar de mirar a Dios, miramos al mundo, seremos sacudidos por la tentación y la preocupación. Si miramos a las personas y nos comparamos constantemente, nuestro corazón será robado por cosas que no deberíamos ver. La palabra de Dios debe ser el estándar absoluto en nuestras vidas. No hay estándar más importante que este. Les bendigo en el nombre del Señor, para que recuerden que si la palabra se convierte en un estándar relativo,
Los espinos pueden crecer en nuestro corazón e impedir que demos fruto. Finalmente, está la buena tierra. Cuando la semilla es sembrada en buena tierra, es una persona que oye la palabra y la recibe, y da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta persona es alguien que pone la palabra en su lugar. Es alguien que coloca la palabra en su lugar para que gobierne su vida, y se sitúa debajo de ella. Como en la visión de Ezequiel, cuando el agua fluía de la puerta del templo y cubría sus tobillos, luego sus rodillas, luego su cintura, y finalmente su cabeza, ¿qué le sucedía a esa persona? Antes, podía cruzar el agua a su antojo y moverse como quisiera en ella, pero cuando el agua lo sumergió, el agua lo gobernó, el agua lo controló, y comenzó a vivir siguiendo a donde el agua lo llevaba. Es lo mismo. Es importante que la palabra nos sumerja, nos gobierne, y que vivamos siguiendo el fluir de la palabra. Aquí, lo importante es la espera. El campo que acoge la semilla hasta que da fruto puede enfrentar situaciones como las del camino, los pedregales y los espinos. El fruto es el resultado de la espera. Es esperar, superando esas situaciones. La buena tierra debe superar estas presiones externas y conflictos internos durante este tiempo de espera. Porque el tiempo hasta dar fruto es un tiempo en el que uno quiere rendirse, puede caer y puede ser sacudido. Por lo tanto, la buena tierra es la que acoge la semilla sembrada y espera hasta que dé fruto. En una palabra, la fe es espera. Amados santos, la actitud hacia la palabra es la fe misma. Si no escuchamos, no podemos seguir. Si no leemos, no podemos entender. Les animo a que adquieran el hábito santo de alimentarse de la palabra cada día como pan espiritual, y deben ser capaces de atesorar esa palabra. El camino es un lugar donde no se puede retener nada, los pedregales solo pueden retener un poco, los espinos pueden retenerla más tiempo pero no lo suficiente, y la buena tierra es el lugar que puede atesorar la palabra hasta el final sin que sea arrebatada. La medida de nuestra fe es cuánto tiempo permanece la palabra en nosotros. Vivan una vida que atesore la palabra como a la vida misma. No deben vacilar sobre si atesorar la palabra o no según las circunstancias. Al contrario, deben ser capaces de juzgar las circunstancias según la palabra. En todas las situaciones, nuestro estándar es la palabra. Aunque caiga, caeré con la palabra. Aunque sea sacudido, seré sacudido con la palabra. Si es así, nunca serán sacudidos y nunca caerán. Bendigo en el nombre del Señor a todos nuestros santos, para que la palabra prospere y gane poder en nosotros, y vivamos una vida gobernada por la palabra, una vida de completa obediencia a la palabra.